Hola amigos, yo soy Ítalo Urteaga, esto es Ciudad Verdad, Canal Popular Cibercapo, y el día de hoy les voy a presentar, en el marco de esta secuencia de videos titulada Anchoveta, solución ignorada a la malnutrición en el Perú, este segundo capítulo subtitulado Historia de la anchoveta, un alimento ancestral. En el primer capítulo, subtitulado Conociendo de cerca la anchoveta, nuestro expositor, el ingeniero Carlos Luna Neira, comenzó con una introducción en la que mencionó, por un lado, los problemas nacionales de índole económico, político, social, moral, etcétera, en el Perú, relacionándolos con la importancia de impulsar el consumo humano directo de la anchoveta como un tema transversal, en función de su potencial nutritivo en todos los sentidos, resaltando la presencia del omega 3, además de su abundancia que repercute en su bajo precio, lo que se convierte en un tema de urgente atención que no está siendo atendido por todos los niveles de gobierno en el Perú, vale decir nacional, regionales y locales. Finalmente se centró en el tema que proponía el título del capítulo anterior, es decir, la presentación de las características de la anchoveta, adelantando el postulado de que el consumo de la anchoveta debe convertirse en la base de la solución a la malnutrición en el Perú, y que esto sirva como base de los sistemas educativos bajo la premisa de que primero se nutre, luego se educa, nunca es al revés. Y en esta presentación la propuesta es hablar sobre la historia del consumo de la anchoveta en el Perú. Veamos amigos este capítulo subtitulado Historia de la anchoveta, un alimento ancestral. Es bueno aclarar o recalcar que mis exposiciones redunda sobre el tema alimentario y nutricional, en lo que significa la anchoveta para el consumo y desarrollo humano. Hablar de la historia de la anchoveta es hablar de Caral Supe, de la primera civilización de América hace 5.000 años. Caral alcanzó un grado de desarrollo comparable únicamente con Mesopotamia y Egipto. En el resto del mundo, las civilizaciones se originaron sobre la base del cultivo a gran escala de productos como el maíz y el trigo, que tienen altos contenidos calóricos y poca proteína. Estos productos pueden ser almacenados todo el año. Por eso, hasta ahora se pensaba que el cultivo de estos productos era indispensable para que surgiera la civilización humana. Sin embargo, ahora sabemos que en el Perú se rompió esta regla. En Caral, la civilización surgió porque sus habitantes contaban con el mar más productivo del mundo, en el que siempre había gran abundancia de recursos alimenticios a los que podían acceder fácilmente. La agricultura estaba centrada más en el algodón, que no es un producto alimenticio. Efectivamente, hace 5.000 años, la abundante anchoveta peruana, pez pelágico eminentemente graso, rico en omega 3, en DHA, muy beneficioso para el desarrollo cerebral y cognitivo. Fue el principal sustento alimenticio y la locomotora que empujó el desarrollo socioeconómico y la paz en Caral Supe. Hoy, gracias a la investigación de científicos de países desarrollados, está demostrado que la violencia humana está relacionada con los hábitos alimenticios y que la carencia de ácidos grasos esenciales omega 3 como el DHA en la dieta occidental propicia la depresión y la agresividad. Lo que trato de desentrañar, por qué después de casi 1.000 años recién aparece la guerra con la cultura sechín en Casma, aquí aparece con mucha expectativa la pregunta del millón. ¿Qué hizo para que Caral, nuestra primera civilización americana, no practique o evitara la guerra durante ese largo periodo de tiempo? Aclaro que es un tema complejo, lleno de ciencia, de investigación. Se requiere de un equipo multidisciplinar para abordarlo con éxito. Si conseguimos sustentarlo, Caral se convertiría en uno de los mejores legados para la humanidad. Se convertiría en el conejillo de India de los mejores científicos del mundo, los mejores naturistas y nutricionistas, así como la atención de grandes transnacionales de la industria farmacéutica, que sospecho que ya lo saben y lo están reteniendo porque está en juego miles de millones de dólares en lo que es tratamiento de trastornos, de degeneraciones cerebrales como el Alzheimer, esquizofrenia, depresión, estrés, la violencia, el desequilibrio emocionales, etcétera. De las 6 civilizaciones originarias del mundo, Caral fue la única que no practicó la guerra. La pregunta del millón es ¿por qué? Arqueólogos y científicos invitados de todo el mundo se quedaron sorprendidos al llegar a Caral Supe
y comprobar que no había indicios ni representaciones de guerra. Se buscó armas y no se encontraron. Otros buscaban torreones o atalayas de defensa y no había. La ciudad no estaba amurallada, no se encontró evidencia de conflictos, ni una porra siquiera. Es decir, la hipótesis de guerra no funcionaba para Caral. Los vestigios encontrados en otras civilizaciones, como escrituras y gráficas, trataban de guerras. Muchos investigadores coinciden que la guerra fue el impulso fundamental para el nacimiento de ciudades y la sociedad moderna. Para los arqueólogos y antropólogos reconocidos, les es difícil concebir la aparición de la civilización de organización compleja sin grado de conflicto o la presencia de guerra. Caral fue la excepción. Desentrañando el omega 3 mejoró la calidad de vida, produjo un clima de paz y desarrollo integral. La civilización Caral, gracias a su dieta abundante de anchoveta y sardina, le produjo una ingesta evidente de omega 3, más allá de las necesidades normales de este ácido graso esencial para nuestro organismo. Desde temprana edad, mejor dicho, desde el vientre materno, luego en la lactancia, la madre le transfiere al hijo o hija el omega 3 mediante su leche. Se aseguró de esta manera la ingesta hasta los 3 años, que es la primavera neurológica de todo ser humano, pues esto hizo que los niños caralinos tengan funciones cerebrales y cognitivas óptimas y avanzadas. Más del 50% de los requerimientos calóricos se obtenían del mar. De las muestras de peces encontrados, la relación porcentual es la siguiente: 90% anchoveta, 9,5 sardina, también rica en omega 3, 0,2 lorna, 0,2 machete, 0,1 corvina. El consumo diario de omega 3 recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es de 1,6 gramos por día. Según los cálculos, los caralinos consumían de 2,5 a 4 gramos por día. Estos niveles de ingesta hoy solo son para combatir ciertas afecciones: corazón, depresión, Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson, etc. Las evidencias de inteligencia, ejemplo de paz, comercio y desarrollo integral, son irrefutables en la primera civilización de América. Están por todos lados. Resumiéndolo, tenemos su gran inteligencia, la podemos deducir por la cantidad y altura de sus voluminosas construcciones de piedra y barro con diseños propios. Se nota un grado de organización avanzada, sin evidencia de conflictos. Caral fue la única civilización que durante más de 1000 años no tuvo intercambios de conocimientos como las civilizaciones de Europa y Asia, que a pesar de sus conflictos sí intercambiaban productos y conocimiento. Manejó una economía complementaria basada en la actividad pesquera y agraria, articulada por el intercambio, sustentó el sistema social, promovió la especialización laboral, el intercambio interregional, incluía zonas altoandinas y la selva, la acumulación de riqueza y el desarrollo, el cambio de anchovetas, sardina y mariscos, choros y machas secos, salados por algodón, que servían para la construcción de sus redes pesqueras, y otros productos agrícolas como el frijol, payares, etc. Iniciaba la cadena de comercio que, si bien es cierto, se extendió a las otras regiones, enriqueció a los productores costeños, siendo de Caral Supe un polo de desarrollo muy influyente y conocido en Ecuador y la selva. Entre los restos arqueológicos encontrados, se determinó que tanto los pre-incas e incas aumentaron la flota pesquera y el consumo de anchovetas se extendió en casi todo el litoral del imperio. Y se afirma que a la llegada de los españoles existían 40.000 embarcaciones pesqueras. Para la pesca de mar adentro se emplearon embarcaciones construidas con totora, carrizos, con flotadores. Son los caballitos de totora que aún se emplea en Trujillo. Mejoraron los anzuelos y sus redes eran más grandes que la de Caral. Testimonios adicionales refieren a haber encontrado grandes depósitos tipo almacenes con grandes cantidades de anchoveta seca y salada. Probablemente la anchoveta se consumía cruda con ají, tostada, cocidos en locros y tipo charquicán con papas y payares. Luego, en la colonia no significó un desarrollo notable para la pesquería, pues los españoles no se llegaron a aventurar de esta manera en el mar y eran los indios quienes salían a pescar.
Sobre la situación de las normas, se puede encontrar información en los libros de cabildo que guarda la biblioteca de la Municipalidad de Lima. En ellos se puede apreciar una de las primeras ordenanzas dictadas sobre temas pesqueros. En 1943 se ordenó que se permitiera a los indios pescar. Era el Callao su puerto pesquero. Los españoles vinieron al Perú por el oro, interesados a hacer fortuna en brevísimo plazo. Por otra parte, imbuidos en el rol de conquistadores, adquirieron un complejo de superioridad que modeló la psicología colectiva de funcionarios, clero, docentes, encomenderos, comerciantes, terratenientes, etc. Esta actitud llevó a considerar el patrimonio cultural precolombino como arcaico y sin valor, y por ello no se trató de asimilar y aplicar la tecnología desarrollada por los incas. Por el contrario, la agricultura y la pesca se degradaron y el hambre y la miseria se apoderó del imperio incaico. De nuestra época republicana, la actividad industrial crece en 1953. Hasta en 1962 se logra capturar un promedio de 2 millones de toneladas. La etapa de apogeo sería 1963 a 1971, con un promedio de 10 millones de toneladas por año. La etapa de crecimiento empieza en 1972 a 1985 con un promedio de captura de 1.700.000 toneladas. Y la etapa de recuperación se le puede considerar de 1986 a 1994 con un promedio de captura de 4,5 millones. Cuando se produjo el auge pesquero, surgieron las voces que alertaban de la depredación y los peligros que originarían en el sector. Las advertencias no fueron escuchadas y toda la industria se derrumbó. Entre 1972 y 1973. Este derrumbe le costó 2 décadas para recuperarse. Recién en 1993, o sea, después de 20 años, se pescó cerca de 7 millones. Nunca hubo responsabilidad por daño medioambiental o ecológico, ni penalidad alguna por la gran depredación.